Dale, Ricardo. Y bienvenidos a todos a nuestra reunión de la Iglesia Pablo Apóstol de Valparaíso. Sean todos bienvenidos. Les tengo una excelente noticia para que cobren mucho ánimo. Estamos a 30 de agosto, está por pasar agosto, nos queda poquito, vamos que se puede. Y así que en 2 días más podríamos ya estar celebrando, ¿no es cierto?, haber pasado agosto sin problema. Pero bueno, la verdad que no es tan así, estamos con hartas dificultades en nuestro país y creo que como iglesia tenemos que orar mucho, pedir mucha dirección de parte de Dios y que pueda intervenir en todo lo que está pasando en nuestro país. Este domingo vamos a tener una reunión especial porque es la última reunión de la serie de preguntas, y como generalmente los expositores han preguntado, ahora va a ser nuestra oportunidad de nosotros hacer preguntas. Desde hace varios días se han estado recibiendo las preguntas de parte de la comunidad y que al final de la reunión Gabriel y Claudio van a intentar responder. Así que, pero todavía hay oportunidades a través del chat o del WhatsApp de Claudio de recibir preguntas. Más adelante vamos a poner los teléfonos ahí para que, si tienes alguna pregunta que tenga que ver con los sermones, no la pregunta de si los ovnis y esas cosas, no, de ese tipo de preguntas no. Pero sí de los sermones que hemos estado escuchando. Si algo que no te quedó claro, por favor, plantea la pregunta y vamos a tratar de responderla. Entonces, les voy a invitar a que cantemos esta canción que dice Gloria en lo alto, y vamos a poner nuestros corazones en sintonía con el Señor para poder alabarle como corresponde. Fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste la cruz y el dolor con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, tú eres tan distinto, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, tú eres tan distinto, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto,
Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos a pesar de la distancia, a pesar de la pandemia, a pesar de tantas dificultades, nos permite reunirnos en comunidad, pero también estar contigo en tu presencia. Señor, ayúdanos en este día de poder elevar nuestras oraciones a ti y poner nuestros corazones delante de ti. Abrirnos y sincerarnos delante de ti para recibir tu dirección, recibir tu amor hacia nosotros. Ayúdanos a que no pongamos nuestras defensas, saquemos nuestros temores y te recibamos plenamente, Señor. Ahora queremos rogarte también para que cada uno de nosotros podamos abrirnos ante ti, mostrarnos tal cual somos y presentar nuestras ofensas, nuestros pecados a ti. Porque lo hacemos, Señor, en la confianza de que tú nos vas a perdonar por los méritos de Cristo. Quisiera leerles un pasaje de Segunda de Crónicas, donde el Señor le dice a Salomón, y le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuánto necesitamos hoy día que el Señor nos perdone y que sane nuestra tierra, nuestra convivencia, Estamos en una situación de tanta polarización que necesitamos que el Señor intervenga y lo pedimos de verdad. Voy a darles unos momentos para que cada uno en su casa, en su lugar ahí, pueda inclinar su rostro y presentar su vida delante del Señor. Oremos. Señor Jesús, queremos darte tantas gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Tú nos limpias y restableces una relación rota. Gracias porque a pesar de que te fallamos vez tras vez, tú tienes un corazón tan grande de recibirnos nuevamente y de estirar tus brazos hacia nosotros y abrazarnos como ese padre que recibe al hijo pródigo. Gracias porque el sacrificio de Jesucristo fue el que ha permitido todo esto y te agradecemos tanto por ese gran amor demostrado en la cruz. Te agradecemos porque nos perdonas, te agradecemos porque sentimos como podemos estar nuevamente en comunión contigo. Y recordamos las palabras en Segunda de Crónicas que sigue diciendo así, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y sabemos que nosotros somos la casa del Espíritu Santo. Dios ha permitido que en su maravilla, en su tremenda sapiencia, no sé cómo decirlo,
que nuestra propia vida sea morada del Espíritu Santo, es algo increíble. Yo no lo entiendo, como Dios ha permitido eso, de que somos tan imperfectos, le fallamos tantas veces, pero aún así Dios en su misericordia desea que cada uno de nosotros sea esta casa santificada donde pueda morar el Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso y eso es algo que transforma cualquier vida. Y eso es algo que necesitamos todos nosotros y todo nuestro país. Así que gracias, Señor, porque eres tan bacán para que lo entiendan los más jóvenes. Bueno, sigamos. Le voy a pedir a Rebeca que nos pueda leer Marcos 4, del 1 al 20, y después a continuación Gabriel nos va a traer la... Ah, Pepe, no, quédate con esa última. Gracias. Para recordarles, mira, ahí están los teléfonos de lo que le decía. Envíanos las preguntas al chat de este Zoom o por vía WhatsApp a ese teléfono. Y si tienes alguna pregunta todavía, mándala, todavía es tiempo, y a ver si Claudio y Gabriel pueden incluirlo en un ratito más, en el tiempo de donde se va a dar respuesta a las preguntas que todos hemos mandado. Bueno, ahora sí, Rebeca, por favor. Buenos días, ¿se escucha? ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con esta lectura. La encontramos en el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio. Está Mateo, después Marcos. Capítulo 4, versículos del 1 al 20. Y si no me equivoco, está proyectado ahí. Dice así: De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: Pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador tiene la palabra, siembra la palabra, perdón. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Esto es palabra de Dios.
Buenas, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el sermón de hoy. Así que acompáñenme con esta oración. Padre, quiero darte gracias por este día, por este espacio que nos regalas para reflexionar, para ser animados y, ¿por qué no también? Para ser confrontados en nuestra vida. Dirígenos, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Espero realmente que este tiempo de reflexión que vamos a tener ahora y luego más adelante de preguntas y respuestas sea muy animante para ustedes y también, ¿por qué no decirlo?, atrayente. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta gran pregunta. ¿Le crees a Jesús? ¿Le creemos o no al Señor? Porque desde tiempos muy antiguos, casi al comienzo de la iglesia cristiana, ¿cierto?, se han realizado este tipo de homilías, predicaciones, sermones, que lo que buscan es que el texto bíblico sea entendido y sea aplicado a nuestras vidas. Y que el pensamiento cristiano, o mejor dicho, que el reino de Dios se expanda por todos los rincones del mundo. Por eso hoy, si tú estás por primera vez en medio de nosotros, en esta reunión, ya sea por Zoom, por YouTube, quiero contarte, ¿cierto?, que estamos finalizando una serie de sermones que le hemos llamado tiempos de preguntas, en donde estuvimos respondiendo distintas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Es verdad que resucitó de los muertos? Y recién la semana última vimos quién nos va a acompañar durante el resto de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Quién nos acompaña hoy? Pero hoy queremos finalizar esta serie de sermones con esta gran pregunta. ¿Le creemos o no a Jesús? Porque a partir del Evangelio de Marcos que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, van surgiendo distintos eventos, experiencias, encuentros, enseñanzas de Jesús. Y la pregunta es, ¿le creemos o no a Jesús? Es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos hoy día. Y si es que le creemos, ¿qué impacto, cuánta influencia va a generar en nuestra vida? Porque desde luego, cuando uno participa en una iglesia cristiana, ¿cierto?, cuando escuchas que alguien te está sermoneando y te está diciendo Jesucristo es la verdad, quizás al tiro vamos a sentirnos ofendidos y nos vamos a quizás retirar de la reunión, tal vez no vamos a querer seguir viniendo, quizás vas a apagar el video de YouTube, no sé, distintas reacciones. O algunos de ustedes tal vez cuando escuchen este sermón van a decir, qué interesante, quiero saber más, quiero hacer una pregunta al final de la reunión, quiero indagar más en esto que está diciendo el predicador. Cada uno de nosotros es libre de reaccionar tal como quiera. Sin embargo, quiero dejarte el siguiente desafío. La manera que reacciones, Dios la conoce. Podemos decir, oye, pero ¿Dios conoce que voy a rechazarlo? Sí, Dios conoce. Y de hecho la parábola que vamos a estar estudiando hoy día habla de eso. La fe cristiana puede ser aceptada o no, puede ser creída o no, pero siempre va a ser relevante, ¿no? Veamos qué es lo que nos dice este pasaje de Marcos capítulo 4. Y queremos distinguir cuáles son los principios que hay detrás de este pasaje, de la enseñanza de Jesús. Porque a partir de esta hermosa parábola del sembrador y estos 4 tipos de tierras en donde cae la semilla, hay distintas enseñanzas para nuestra vida. Y vamos a poder resolver esta pregunta, ¿le creemos o no a Jesús? Y queremos analizar este pasaje desde 2 perspectivas. O mejor dicho, queremos tener este sermón 2 puntos, ¿ya? Solo 2. Primero, el primer punto, ¿cierto? El primer punto es para todos. Una semilla, un mensaje que es para todos. Ese es el primer punto. Pero solo algunos lo reciben. El segundo punto que ven ahí ustedes, ¿cierto? Solo algunos lo reciben. Solo algunos lo aceptan. Y aún menos llegan a disfrutar de la cosecha, de los frutos. 2 grandes ideas, ¿cierto? Un mensaje para todos, pero solo algunos lo aceptan. ¿Qué significa todo esto? Bueno, presta atención a lo siguiente. El Evangelio de Marcos se divide en 2 grandes secciones, en sus 16 capítulos. Del
capítulo 1 al 8 habla de quién es Jesús. Y del capítulo 9 al 16 habla de a qué vino Jesús, qué vino a hacer. El pasaje que vamos a estar viendo hoy día justamente nos va a dar mayor claridad de cómo es Jesús, quién es Él. Pero específicamente nos desafía a cuestionarnos si es que confiamos en Él, si es que realmente le creemos. Porque claro, Chile es un país cristianizado, ¿cierto? En teoría. Latinoamérica es hoy por hoy el motor del cristianismo en el mundo. Históricamente hemos escuchado, hemos visto iglesias, predicaciones, pero realmente hemos entendido y aprendido con H el mensaje de Jesús. Esta pregunta no era muy distinta a lo que los oyentes se hacían al seguir a Jesús y en el tiempo en que Marcos escribe está latente esta pregunta. ¿Hemos entendido y aprendido el mensaje de Jesús? Porque Jesús, al ver a las multitudes que se acercaban a Él en gran multitud, probablemente interesados por sus milagros o quizás por la enseñanza que Él daba, decide subirse a una barca y comienza a enseñarles desde la orilla del lago a toda esta gran multitud. Hombres y mujeres, niños, ancianos, sencillos agricultores de Galilea. Un mensaje que va a ser recibido por todos. Un mensaje para todos, sin exclusión. Este es nuestro primer punto. El sembrador, es decir, Dios mismo reparte esta semilla a todos por igual. Jesús no hace distinción al momento de enseñar. Él, siendo Dios mismo y conociendo la reacción que cada uno de nosotros puede tener, decide enseñarle a todos esta parábola. Por medio de este recurso pedagógico, enseña que su mensaje debe alcanzar a toda la humanidad, que su propia vida y su obra debe ser necesariamente escuchada y entendida por todos. Pero la gran diferencia que existe entre una iglesia cristiana sana, fértil, ¿cierto?, versus un grupo religioso X, un club secreto o una secta, es que nosotros queremos que este mensaje, ¿cierto?, el mensaje de la Biblia llegue a todos, sin excluir a nadie. Todos deben saber que Jesús, el Hijo eterno de Dios, vino a este mundo hace 2000 años atrás para dar su propia vida en rescate de nosotros. Por medio de su muerte y resurrección, nosotros podemos ser salvos. Nuestra vocación como iglesia es que este mensaje lo escuchen todos. Cualquier persona. Todos deben saber que Jesucristo vino a entregar su vida por nosotros. Pero cuando hablamos de la salvación, surge la pregunta, ¿cierto? Y quizás tú mismo te la estás haciendo ahora. ¿Cómo puede darnos vida Dios si es que ya estamos vivos? ¿No es cierto? Si es que ya nosotros aún hoy estamos respirando y corre sangre por nuestras venas. ¿Qué significa esto de que Jesús vino a dar vida? El apóstol Pablo, ¿cierto?, uno de los principales fieles seguidores de Jesús en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia, dice en su carta a los Romanos, capítulo 3, no hay distinción, dice, todos han pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios, todos estamos muertos en vida, pero por su gracia, dice Pablo, hemos sido justificados. Es decir, hemos sido declarados justos gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó por nosotros. Dios nos salvó de nuestra vida injusta, de nuestra vida pecadora, de nuestra vida que nos daña a nosotros y que daña a los demás. Una vida de muerte. Quizás tú no termines de entender cómo es que podemos nosotros estar muertos hoy día delante de Dios. Pero pregúntate lo siguiente, ¿acaso una rosa o un ramo de flores no están muertos también? A pesar que son seres vivos hermosos. Porque así como una rosa, ¿cierto?, al momento de ser arrancada, cortada del rosal,
ha muerto, pero aún puede durar días o incluso semanas floreciendo. De la misma manera tú y yo, desde el mismo momento que nacemos, estamos muertos. Y necesitamos que Dios venga y nos reinjerte al rosal de la vida, esta planta gloriosa que es Él mismo. Eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús mismo quería enseñarle esta verdad a toda la multitud como la única manera de volver a tener vida. Que confiáramos en Él, en su palabra, y que fuéramos reinjertados en este rosal. En la parábola, el sembrador, ¿cierto?, sale a sembrar, sin importar a dónde caiga la semilla. Pero sea cual fuera el lugar, lo cierto es que esta semilla tiene poder para dar vida. Si hoy nosotros estamos proclamando como iglesia a viva voz que Jesús es el único que puede rehacer completamente nuestras vidas, que es el único que puede tomar nuestros huesos secos, que nos hacen daño, que dañan a otros y que no saben cómo vivir, es porque tenemos la certeza que Jesús es necesario para nosotros, que solo en Él hay esperanza de vida plena, que en Él hay vida eterna y vida verdadera. Pero pasemos entonces ahora al segundo punto, ¿cierto? Este mensaje, solo algunos lo aceptan. La parábola nos habla que la semilla cae en 4 tipos de tierra, ¿cierto? De terrenos. Fíjate en los versículos 4 al 8. La semilla cae en el camino, cae entre las piedras, cae entre espinos y cae en buena tierra. Cada uno de estos terrenos responde exactamente a la manera en que el ser humano recibe el mensaje de Jesús, como lo explica Jesús posteriormente a sus discípulos, ¿cierto? Algunos no pescan el mensaje, otros lo hacen a la ligera, otros se acomodan al mensaje, se acostumbran y se aburren. Y solo algunos pocos evidencian una fe ferviente y genuina en el Señor. 4 terrenos, ¿cierto? 4 alternativas en que cada uno de nosotros ha recibido el mensaje de Jesús. O si es primera vez que estás escuchando algo como el estilo, tienes 4 posibilidades de recibir este mensaje. No obstante, estamos en el mundo, ¿cierto? Estamos en el planeta Tierra, en una sociedad que todo lo lleva a polos opuestos. Blanco, negro, o como dijo un gran futbolista, los que están conmigo o sinmigo. Los de allá, los de acá. Y quizás tú mismo, ¿cierto? Te preguntaste, ¿yo soy o no cristiano? O la pregunta que estamos viendo hoy día mismo, ¿le creo o no le creo a Dios? ¿A Jesús? Pero interesantemente, Jesús de alguna manera rompe este paradigma. Porque si bien Jesús quiere convencer a sus oyentes y exponer la verdad, lo primero que hace es enseñar. Es mostrar pedagógicamente que en el mundo, que en nuestras familias, e incluso en la propia iglesia, hay varias formas de recibir y aceptar este mensaje. La razón por la cual Jesús le enseña por medio de parábolas es porque precisamente su objetivo es mostrar este carácter paciente y coherente de Dios con cada uno de nosotros. Porque Él sabe cómo hemos respondido a su mensaje en distintos momentos de nuestra vida. Él sabe qué va a pasar con nosotros mañana, qué le diremos mañana. Hoy nos estamos preguntando si le creemos a Jesús. Y por consiguiente, nos interesa saber cuáles son las implicancias de creerle o no a Jesús. Fíjate cómo lo describen estos 4 terrenos donde cae la semilla. El primer terreno refleja exactamente a aquel que no le interesa el mensaje de Jesús. Y si tú estás en este grupo, y si conoces a alguien quizás que piensa así, sería bueno reflexionar. ¿Será porque no te interesa Dios o simplemente no le crees? ¿En qué te basas para no creerle? Y si no le crees a Jesús, ¿a qué o a quién sí le crees? Pero escucha esto, solo ten presente que podemos intentar tapar con un solo dedo una pequeña grieta en una represa,
pero el derrumbe vendrá en cualquier momento de la represa. El segundo terreno, ¿cierto?, nos presenta esta actitud light, casi posmoderna. Decir, ¡ay, qué lindo el amor de Dios! ¡Qué hermoso lo que Jesús hizo! Pero en realidad no estamos dispuestos a indagar en las trascendentales repercusiones del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. No queremos humillarnos delante de Dios, reconociendo nuestra maldad y reconociendo nuestra infinita necesidad de Él. Porque en última instancia, Jesús es la pura verdad en nuestra vida y en el mundo. El tercer terreno no deja de sorprendernos porque en cierta medida muchos cristianos caemos acá, ¿cierto? Escucha esto. Muchos han creído verdaderamente en el Señor y su vida eterna está asegurada para siempre en Cristo. Pero como dice el versículo 19, el dinero, la fama, el sexo, el poder, el orgullo nos impiden deleitarnos y saborear el regalo que Jesús nos da. Y digo que muchos cristianos caemos acá porque esto ha pasado a lo largo de la historia. El cristianismo en Latinoamérica ha caído en esta misma actitud. Incluso hoy, por el temor a la pandemia, las discusiones familiares o bien problemas financieros no nos dejan disfrutar y servir plenamente al Señor. Y el último terreno, ¿cierto?, nos habla de ese corazón sediento de Dios, que mañana tras mañana, en todas las relaciones de nuestra vida, hablamos de Dios, hablamos del sacrificio de Cristo y que la única esperanza que tenemos en esta vida está en Jesús. Hacia esta actitud debemos correr cada día. Un discípulo humilde, sensible y apasionado por el Evangelio. Ese es el terreno fértil. Porque, estimados, el creerle a Jesús es evidencia de que nuestras vidas están floreciendo. Y perfectamente podemos pasar de un terreno fértil a un terreno entre espinos, o de un terreno entre espinos a un terreno fértil. Lo único que debemos preguntarnos es, ¿le estoy creyendo a Jesús o no? ¿Qué vamos a responder a esta pregunta? Mira tu vida, analízate, no mires la de los demás. No le eches la culpa a otros. Piensa en tu propia vida y cómo el Evangelio de Jesucristo está influenciando en ti. Arrepiéntete de tu egoísmo, de tu egocentrismo y tu orgullo. Y busca en humildad el camino de la vida. Busca al Jesús de la Biblia. Solo Él es la verdad que el mundo necesita escuchar. Solo en Él podemos ser un terreno fértil que bendice a otros. Acompáñame en esta oración. Padre, quiero darte tantas gracias por este espacio que nos regalas de evaluar nuestra vida. De si le estamos creyendo a ti, Señor. De si estamos confiando en que tú tienes poder para rescatarnos. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a reconocer nuestros errores. A dejar de lado, Señor, tantas cosas que nos distraen de ti. Ayúdanos a enfocarnos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y si es primera vez que escucho esto, ayúdame a reconocer que en Jesucristo hay vida eterna, vida plena, vida perfecta. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Gracias, Gabriel, por tus palabras y este sermón del sembrador es tan revelador respecto a nuestra propia situación. Y como necesitamos sinceridad delante de Dios para poder recibir verdaderamente la palabra de Dios. No es que cada uno de nosotros sea una tierra bacán o tenga piedras y está condenado por eternidad, sino que Dios quiere trabajar en todo tipo de tierra, pero necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto a ello. Que el Señor nos dé la claridad para poder analizarnos, así como Gabriel nos dijo de que
no miremos al otro, sino que miremos nuestro propio corazón. El Señor les bendiga y ojalá que también después en el tiempo de preguntas pudiéramos ahondar un poco más en este hermoso pasaje. Les invito a que, así como Gabriel estaba diciendo que Cristo es el camino, cantemos esta canción. Eres el camino. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió, y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. La cruz de tu evangelio anunciaré, y con mi vida te serviré, para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. ¿Cómo podemos conocer más a Cristo si no es también haciéndolo en comunidad, haciéndolo con otros creyentes que hayan pasado ya por problemas y dificultades, y cómo podemos apoyarnos mutuamente? Ahora voy a pedirle a Rocío, quien nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia en los grupos pequeños que tenemos durante la semana, que le llamamos comunidades misionales. Rocío, por favor. Hola, ¿cómo están? Bien, ha sido una experiencia súper rica. Creo que, bueno, los anfitriones y las personas que apoyan nos han enseñado de forma muy didáctica y con mucha paciencia, mucho amor. Humildemente creo que, al menos yo voy a hablar por mí, me he estado acercando a Dios, pero creo que es como un camino súper largo, así que no voy a decir más que eso. Así que he aprendido harto, me he sentido súper bien, y eso, no sé en qué más profundizar, no sé si tienen más preguntas, y les agradezco mucho el espacio, y perdón que no tenga puesta la cámara, es que estoy con la Martina acá, la estoy mudando, entonces estoy haciendo estas cosas mientras estoy acá conectada. Bueno, Rocío, ¿tú recomendarías las reuniones estas de las comunidades misionales para tus amigos o alguien que esté en búsqueda? Sí, pero como dices tú, alguien que esté en búsqueda, o sea, mira, no, igual creo que hay personas que han llegado como bien
como dispuestas a criticar y a no escuchar, y el EMI y compañía han logrado que se vayan interesando. De hecho, quería agradecerle al EMI, de verdad se pasó. Sí, en realidad sí lo recomendaría. O sea, personas que estén dispuestas, obviamente, y algunas personas un poco más críticas, creo que igual les llegaría el mensaje. Gracias, Rocío. A veces tenemos esa dificultad que pensamos, nosotros mismos segregamos a quienes creemos que puedan participar o no, y eso es horrible, porque yo voy a segregar o decir, no, a esta persona no le interesa o que el mensaje de Dios no es para él. Dejemos que el Señor se arregle de eso y invitemos. Si a mí me ha servido, yo les animo a cada uno de ustedes de que invitemos a las comunidades misionales. Total, lo más que te van a decir es que no, ¿m? Pero ahí ya es la responsabilidad de las otras personas. Gracias, Rocío, por tu testimonio. Y anoche tuvimos nuestra primera reunión de matrimonios. Nos juntamos 19 parejas y estuvo muy interesante. Y le voy a pedir a Henry y Vale que nos digan brevemente cuál fue su impresión. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ayer estuvo súper entretenido. La verdad que no habíamos tenido últimamente instancias de reflexionar, pero me gustó mucho el formato, muy entrete. Primero hacemos hay una exposición sobre el tema del matrimonio, una reflexión. Luego una conversación en la pareja de unos 20 minutos. Y luego una reflexión con otras parejas. Ya, muy entretenido, la verdad que uno saca reflexiones, conclusiones y la verdad me está haciendo callar la Sami. Muy entrete porque, bueno, uno aprende sobre este tema, hablamos cosas positivas del otro, lo pasamos bien y lo principal es que Cristo es el centro del matrimonio, o sea, no somos nosotros, sino que Cristo es el centro del matrimonio y Él es el que nos entrega herramientas para enfrentar el matrimonio en el día a día, en lo cotidiano. Así que muy entrete, muy edificante y muy bueno para invitar a otras parejas, a otros matrimonios, para que puedan integrarse a las siguientes sesiones, que son una vez al mes. Nosotros continuamos, lógicamente, conversando, reflexionando después de la reunión de ayer y estuvo muy, muy edificante, muy bueno, muy positivo. Gracias, Henry. Y yo creo que la Sami te estaba haciendo callar porque en general no te escuchamos mucho, entonces para ella también debe ser algo interesante. Bueno, gracias por tu testimonio. Ya. Ahora los invito a que pasemos un tiempo de oraciones. Justamente vamos a orar por las reuniones de matrimonio y también por las comunidades misionales. Y Jenny y Francisco nos van a dirigir en este tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Jenny va a estar orando en silencio mientras yo voy a ser un poco más vocal, como el caso inverso acá. Así que vamos a orar, como bien decía Ricardo, dando gracias por las comunidades misionales, que tenemos varias asociadas a IPA, y también por la primera reunión de matrimonios que tuvimos. Sí, y por la siguiente. Muy bien, gracias, también me corrige. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos llamas a ti no solamente para tener una relación contigo, cosa que es maravillosa, realmente cambia la vida y, como decía Gabriel, nos da una vida verdadera, una verdadera forma y más completa y plena de vivir. Pero además de eso, Señor, tú nos insertas en una familia de cristianos, también personas llamadas por ti para disfrutar de ti, en la cual podemos crecer juntos, podemos compartir, y nos podemos ir animando y corrigiendo para poder seguir creciendo en ti y como iglesia. Gracias por la iglesia, que es una instancia donde podemos todos sentirnos parte y estamos juntos sabiendo que tú estás en el centro. Te pedimos en particular por las comunidades misionales, te damos gracias por esta instancia que tenemos en IPA, en la cual distintos días a la semana, distintos grupos de personas nos juntamos para conocer de tu palabra, para conocer más de ti y también para conversar y intercambiar ideas. Creo que siempre es bueno en que podamos sacar nuestras dudas de encima y podamos
plantearlas, siempre con un espíritu de diálogo, siempre con un espíritu de escuchar la otra respuesta. Y te damos gracias por lo que tú estás haciendo en las comunidades misionales de nuestra congregación. Te pido también que esto se prolongue, que esto siga y que pueda venir llegando más personas que estés con interés de escucharte y que tú, Señor, te los reveles a ellos para que crezcan. Y también te damos gracias por la reunión de matrimonios de ayer en la noche. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que es Cristo el centro del matrimonio y que muchas veces escuchamos que el matrimonio es como la pérdida de la libertad o es como la pérdida de los años dorados de nuestra vida, pero sabemos que en Cristo todos los años son años dorados, porque eres tú, Señor, el que reanima, el que aviva los matrimonios. Y te pedimos por la próxima reunión, que viene a finales de septiembre, esperamos que podamos ser más incluso y que podamos escuchar, aprender, compartir y reírnos y llorar, porque sabemos, Señor, que el matrimonio, y especialmente todo esto en pandemia, tiene su tensión, pero sabemos que contigo esa tensión se puede sobrellevar. Te damos gracias por todo eso, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, en el país están pasando cosas muy, muy difíciles. Hay un tema que ya lleva ya mucho tiempo, que es el conflicto mapuche, y están llegando a niveles ya de muy, muy terribles, de mucha violencia, de incendios, de atentados. En el sur la gente lo está pasando muy, muy mal, incluyendo a creyentes y familias que no tienen nada que ver con todo este asunto. Así que quiero pedir a Rosita que pueda pedir por este tema y también por el paro de camioneros que está... es como un grito de desesperación, por lo cual los camioneros han parado, y queremos rogar también para que el gobierno tome cartas en el asunto en forma más efectiva. Rosita, por favor. Ya, ahora sí. Oremos. Señor, te damos gracias en este día en que podemos reunirnos, Señor, y venir a ti con nuestras peticiones, Padre amado. Te queremos pedir en especial por nuestro país, por todas las cosas que están pasando, Señor. Aparte de la pandemia que estamos sufriendo, Señor, estamos viendo un tiempo de mucha violencia, Señor, en el sur, en la Araucanía, con los mapuches, Señor, el paro de los camioneros, Padre, tantos otros femicidios, Señor, violencia intrafamiliar, y muchas cosas, Señor, que nos hacen ver a nosotros como cristianos cuánta necesidad de ti tiene este mundo, Señor. No solo nuestro país, sino el mundo entero, Padre. Te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, como tus hijos, a ser realmente sal y luz en cada lugar, Señor, porque vemos, Señor, que el mundo no te conoce, que Chile no te conoce, Señor, que apoyan sus decisiones en su propio conocimiento, Señor. Te pido que tú nos ayudes a nosotros a mostrarte a ti, a llevar tu evangelio, Señor. Y te pido que, si es tu voluntad, también tú puedas revelarte a las personas que tienen autoridad para tomar decisiones, Señor. Te pedimos que también tú nos ayudes a nosotros a respetar a esas autoridades, Señor, porque aunque podamos estar en desacuerdo, Señor, tú has puesto esas autoridades ahí, Señor, y nada escapa de tu plan. Tú eres soberano sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a nosotros a estar confiados en ti para poder mostrar a las otras personas cuánta necesidad tienen de conocerte. Porque como escuchábamos, Señor, tú eres el camino, eres la verdad y la vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes y ayudes a nuestro país. Ten misericordia de nuestro país, del mundo entero, Señor. Te damos gracias porque tú nos das tu palabra, tú nos haces ver, Señor, que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que de una tierra mejor, Señor, y ayúdanos a mostrar esa expectativa para que otros puedan gozar, Señor, de esa esperanza en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Sigamos orando por este tema de nuestro país, en nuestras casas. No dejemos de orar por ello, por todas las cosas que se nos vienen encima ahora como país. La constitución nueva y seguramente para octubre el estallido social nuevamente va
va a brotar de nuevo y yo estoy personalmente muy asustado de nuestro país. Así que está en mis oraciones y también les pido a ustedes que lo estén. Pero llegó el momento, ha llegado el momento de que nosotros les preguntemos a nuestros pastores todas nuestras dudas y que a ver qué tal les va. Así que Claudio y Gabriel, por favor, pueden continuar ahí y viendo, dando respuesta a las preguntas. Adelante, Claudio y Gabriel. Ahí sí, ahí sí. Sí, gracias Ricardo. Esto no es algo habitual dentro de las iglesias. Aprovechamos una instancia como esta, como cierre de serie, para tener juntos, ¿cierto? Un tiempo para profundizar en preguntas. Como bien dijo Ricardo al comienzo, vamos a intentar. Eso no significa que la respuesta sea efectiva, pero no tenemos todas las respuestas y quizás tenemos respuestas incompletas muchas veces. Así que vamos a las preguntas. Esto lo venimos anunciando hace algunas semanas ya. No recibimos preguntas, yo en mi WhatsApp no recibí preguntas. Y sí, por ahí, cierto, salieron algunas y pocas, súper pocas, pero bien interesante. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Ya. Veo que en el chat de hoy no salió ni una pregunta. No salió ni una pregunta. Ok. Bueno, vamos con la primera. La primera pregunta que llegó a través de una comunidad misional es la siguiente. ¿Qué significa, a propósito de la serie de sermones que hemos estado hablando, qué significa llevar la cruz de Cristo? ¿Por qué? Porque es una pregunta interesante, porque muchas veces se dice por ahí que, por ejemplo, mi hijo enfermo es mi cruz, ¿cierto? Esta cosa que llevo, ¿cierto?, como un lastre en mi vida y que Dios la puso ahí y que tengo que aceptarla en mi vida, es la cruz. Y yo digo, bueno, Dios soberanamente puede hacer muchas cosas con nuestras vidas y ponernos un lastre como ese, ¿cierto? Y pudiese ser. Pero cuando Jesús menciona eso en Marcos 8, 34 y 35, lo dice en un contexto. Y yo, ¿cierto?, estoy yo creo que del 90% de las preguntas que veo que surgen a veces, yo creo que el 90% de esas preguntas, la respuesta está en el contexto. En el contexto inmediato o en el contexto un poquito más amplio, en la carta, o si no en toda la Biblia. Por ejemplo, dice en Marcos 8:34, dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cierto? Ahí está el mandato. Verso 35, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo explica. Explica qué es eso. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahí está la explicación. Y específicamente podemos ver la frase, ¿cierto? El que pierda su vida, ¿cierto? Ese podría llegar a pensarse que es la cruz. Y creo que a eso se está refiriendo Jesús ahí. En el fondo, el tomar la cruz es vivir por su causa. Es perder mi vida. Es considerarme muerto. Considerar muerta mi voluntad, ¿cierto? No considerar muerta mi carne, mi cuerpo, no. No está haciendo un llamado a ser mártir necesariamente, sí, sino que a considerar muerta mi voluntad por seguir al rey. Eso es. Seguir la enseñanza del rey, seguir su vida, seguir su camino, el camino del servicio, el camino de la cruz, y vivir para su causa, ¿cierto? ¿Y cuál es la causa del Señor? Es súper fácil. Que otros lo conozcan y que los que lo conocen crezcan en la fe. Esa es su causa. Y porque eso causa gloria a Dios. Entonces, ¿es un hijo enfermo, una situación económica?
Primeramente no. Primeramente no. El contexto lo dice. Entonces, llevar la cruz es ser leales al Señor. Ser leales a su enseñanza, vivir la vida que Él vivió. Eso es. Y en el contexto en que se daba en ese tiempo, el condenado, ¿cierto? Primero iban del tribunal, los condenados a muerte iban del tribunal hacia el lugar de la muerte, donde llevaban su cruz. Y con Jesús pasó eso. Jesús pescó su cruz y Él la cargó, ¿cierto? Entonces, cuando la gente veía a un condenado, ¿cierto?, yendo del tribunal con su cruz cargándola al lugar de la ejecución, la gente decía, está cargando su cruz. ¿Qué significa eso? Que está muerto. Es cosa de tiempo. Entonces, cuando Jesús toma esa figura y nos dice, tomen su cruz, está diciendo, oye, considérate muerto. Tus sueños son los sueños del Señor. Sus propósitos son los propósitos del Señor. Sus prioridades son las prioridades del Señor. Eso es. No sé si, Gabriel, ¿puedes agregar algo más? Quizás también como verlo desde el ángulo de la necesidad. La persona que lleva su cruz cada día es una persona que necesita de Dios, necesita de Cristo, necesita un propósito en la vida, necesita una seguridad que nada te la va a remover. Entonces, la necesidad es como decir, ¿sabes qué? Yo lo único que necesito en mi vida para realmente sentirme pleno es Dios. Eso es como tomar la cruz, ¿cierto? Oye, están llegando más preguntas, como que se motivaron con el tema de las preguntas. Puta, Este es el no nos momento, pongan en este es el problemas. momento para ir soltando. Dale, Claudio, dale con la Era segunda. antes. ¿Y a dónde están llegando, Gabriel? Al WhatsApp. Ah, qué pucha, no estoy con mi teléfono. Estoy con el teléfono de la Maca. Ah, la leo yo. ¿Puede Yo puedo mandarlas leer las a mí? preguntas entonces. Yo leo las preguntas. No, pero mándamelas, Gabriel, porfa. Ya, Mándamelas también al WhatsApp de la Maca. perfecto. Por mientras que me las mandáis, yo voy a tratar con otra pregunta que mandaron en la semana. Yo creo que partamos respetando eso, que se dice, preguntas que hicieron durante la semana. Y una pregunta súper... ahí está, ahí me están llegando. Ya. Una pregunta que dice, ¿por qué suponemos que Dios esperaría que los humanos lo adoremos? Tanto a Dios como a Jesús. ¿Por qué suponemos que Dios debe ser adorado? Es una buena pregunta, a veces lo damos por hecho, ¿cierto? Y la Biblia plantea que hay dos razones. Hay dos razones. Primero, por ser el creador, y segundo, por ser el redentor. Esas son las dos razones, y de ahí desprenden muchas otras, ¿cierto? Porque nos bendice, porque nos ama, porque un montón de cosas, ¿cierto? Por las bendiciones que nos da cada día, por la salvación, etc. Pero las dos principales razones que Dios debe ser adorado es porque es creador y porque es redentor. Y porque es creador hay muchos versículos, ¿cierto? Los salmos, por ejemplo, dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. O el Salmo 148 que dice, alabadle todos sus ángeles, alabadle los ejércitos, sol y luna, todas las estrellas, alabadle cielos, los cielos de los cielos, y etc. O Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles como invisibles. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero donde más enfáticamente se habla de que Él debe ser adorado por ser el creador, es en Apocalipsis. En Apocalipsis 4 habla de la alabanza que se le va a dar eternamente por ser el creador, y en Apocalipsis 5 muestra la alabanza que se le va a dar por ser el redentor o el salvador. En el Apocalipsis 4:11 dice, por ejemplo, digno eres, y ahí está, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existe y fueron creadas. Ahí está, ¿cierto? Pero no solo por eso, sino que no solo por el gran hito o hecho de la creación, sino por el segundo gran hecho histórico, más importante, que es la redención, que es la cruz, que es la salvación. Y eso lo habla Apocalipsis 5. Y dice, el Cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha, el que estaba sentado en el trono, dice, y continúa en el verso 9, dice, y todos ellos, es decir, la multitud en torno al trono, cantaban esta nueva canción, solo tú mereces tomar el libro. ¿A quién es ese tú?
es el Cordero del verso 7. Solo tú mereces, o eres digno, ¿cierto?, de tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Ahí está la razón. Y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y ellos gobernarán en la tierra. Entonces ahí están las dos grandes razones de por qué adoramos a Dios. Bien, de verdad, muchas gracias por las preguntas que hicieron durante la semana. Pensamos que iban a ser un cerro de preguntas, pero llegaron unas cuantas y no difíciles, y no fáciles preguntas. Ahí van dos preguntas súper relevantes. Y una tercera, que también yo creo que va como súper actual, y aquí no sé si Gabriel podía aportar también, ¿cierto? Fue la siguiente. ¿Debemos obedecer a la Biblia o a las leyes chilenas? ¿Existen momentos en que se contraponen una de la otra? ¿Qué hacer? Y aquí la Biblia es clara, es muy clara. En Romanos 13 Pablo trató este tema. Y del verso 1 al 7, leo, dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, ahí está la razón por la cual nos sometemos. Porque al final, cuando nos sometemos a la autoridad, nos estamos sometiendo a Dios. De modo que quien se pone a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios, se resiste. Entonces, cuando nos sometemos a las autoridades, Dios se agrada, ¿cierto? Porque esa autoridad es puesta por Dios. Ahora, si es buena o mala, no nos corresponde a nosotros juzgarlo necesariamente. Ese juicio va posterior. Está puesta por Dios y merece la autoridad. Y merece el respeto y la sumisión de su pueblo, ¿cierto? Ahora, ¿es justa o no es justa la autoridad? Ese es otro tema. Entonces, este pasaje es claro, ¿cierto? ¿Debemos o no debemos? Sí, la respuesta es sí, es un tajante sí. Pero también surge una siguiente pregunta. ¿Existe alguna ocasión cuando los cristianos deban desobedecer a las autoridades, a las leyes, etcétera? Y eso ocurrió en la Biblia. Ocurrió en Hechos 5, versos 27 y 29. Y leo, dice, cuando los trajeron, Pedro, ¿cierto? Y los apóstoles, cuando los trajeron, los presentaban en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no los mandamos estrictamente a que no enseñaran en ese nombre, en el nombre de Jesús? Que no predicaran públicamente. Esa fue la pregunta. Y les dijeron, y ahora han llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza. Quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí surge el problema. ¿Cuándo obedecer a Dios? Perdón, ¿cuándo obedecer a la autoridad y cuándo no? Y es claro, ¿cuándo podemos o cuándo tenemos permiso para desobedecer a las autoridades? Cuando esas autoridades están desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque como decía Romanos 13, las autoridades están puestas bajo Dios. La autoridad debe entender eso, no siempre pasa, pero si lo entendiese no debería desobedecer la autoridad por la cual él fue puesta ahí. Entonces tenemos permiso para no someternos a las autoridades cuando éstas no están sometiéndose a Dios. ¿Ok? No sé si alguna consulta... O sea, perdón, esto no es un diálogo, lamentablemente, y no termina quedando muy tarde. Pero, Gabriel. Sí, mira, o sea, igual después la idea es hacer un pequeño tiempo de grupos pequeños que los vamos a distribuir. Solamente 10 minutos de conversación. Pero frente a esta pregunta, ¿cierto? Que es súper recurrente cuando ocurren hechos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, que el Estado, el gobierno no te permita predicar el Evangelio. O también, por ejemplo, lo que ocurrió en el gobierno, en el periodo nazi, ¿cierto? ¿Qué hacer frente a una autoridad que está cometiendo tal abuso, ¿no? Tal destrucción. Y es una pregunta dramática. Yo creo que en cierta medida es necesario en ese momento cuestionarnos y decir, ¿estoy honrando a Dios con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y yo creo que Claudio es muy cierto lo que él dice, es la autoridad pública a la que debemos someternos hasta que no vaya contra los principios bíblicos, ¿cierto? Y hasta que Cristo no sea el centro. Bueno, pero sigamos, vamos con la otra pregunta. Perdón. Y es importante recalcar también, si es que nosotros desobedecemos la ley porque estamos obedeciendo a Dios,
es importante también considerar que eso tiene consecuencias, y que esas consecuencias debemos aceptarlas sumisamente, porque Pedro y los apóstoles fueron encarcelados por eso. Bueno, Y en eso debemos aceptar las consecuencias de nuestra desobediencia civil, por así decirlo. Bien, había otra pregunta bien difícil, y no sé si tenga la respuesta completa, pero la pregunta era, ¿se puede orar al Espíritu Santo? Y yo creo que no tengo una respuesta, y no sé si la Biblia nos da una respuesta así como esta es. Yo creo que es como una ecuación, ¿cierto? Que tiene hartos factores y que nosotros debemos saber considerarlas todas. Y yo creo que hay que decir varias cosas al respecto. Y tomándome de las palabras de Gabriel una vez, que me dijo una frase súper sabia, que me dijo: no hay oraciones equivocadas, sino que hay oraciones maduras o no tan maduras. Y eso es importante primero dejarlo en claro. No hay oraciones equivocadas. Yo creo que lo equivocado es no orar. ¿Ya? Por favor, tengámoslo súper claro. No hay oraciones equivocadas, lo equivocado es no orar. ¿Ya? Ahora, si es que oramos y estamos con esa duda, ¿cierto? En primer lugar, para mí, personalmente, no me estreso con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en decirnos en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice en Romanos 26, dice asimismo, en nuestra debilidad, a veces nuestras dudas, a veces nuestra carnalidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Ok? Entonces, el rol del Espíritu quizás no es tanto recibir las oraciones, pero lo que enfatiza la Biblia es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso tengámoslo súper claro. Tenemos permiso para equivocarnos. Ese es el tema. Y segundo, Efesios 6:2, dice, oren en el Espíritu. Entonces es importante también considerar los énfasis que nos da la Biblia. La Biblia dice eso, dice oren en el Espíritu, no al Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo cuando dice oren en el Espíritu? Dice oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, ese es el énfasis. Ahora, ¿qué significa un poco en el Espíritu? Yo creo que esa es una respuesta bien más larga, pero me acuerdo cuando en Juan dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué está diciendo cuando adoran en el espíritu? En espíritu, sencillamente algo muy simple. Está diciendo que Dios recibe adoración y se agrada de las oraciones, en este caso, o de la vida de alguien que tiene su espíritu. Alguien que no tiene su espíritu, que no es hijo de Dios, no puede agradar a Dios. Entonces no es agradable una vida y tampoco una oración de alguien que ora sin el espíritu, sin una conciencia de quién es Dios. Entonces cuando oran en espíritu, tan sencillamente es como la oración de sus hijos. Tan fácil como eso. Podemos seguir indagando unas cuantas cosas más. Y también es importante recalcar que Mateo 6:8 dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Entonces, no sé si está equivocado o no el Espíritu. Yo creo que no. Pero, siguiendo los énfasis de la Biblia, Mateo 6:9 dice lo que pidas al Padre, o en el Padre Nuestro, ¿cierto? Padre Nuestro. Entonces, si sabemos esa realidad, no hacerlo así, no me voy a equivocar. Pero si sé que es así, ¿por qué no hacerlo así? Hay un poco de guía en eso, ¿cierto? Ahora, si insistimos en que la oración es al Espíritu, ok, no nos vamos a equivocar, equivoquémonos si oro o no oro. De hecho, de todas las oraciones en la Biblia, no hay oraciones al Espíritu Santo, hay una sola oración a Jesús, que es cuando Esteban muere, ¿cierto? Y el resto de las oraciones son a Dios. Entonces, hay algunas guías. No bueno, es todo. y Claudio, ¿te parece si pasamos a los grupos y las preguntas que quedan, que han estado escribiendo, dale. las puedan responder en los grupos pequeños? Mejor. Entonces, este espacio que viene ahora es bien cortito, va a ser un grupo de 4 o 5 personas, se van a juntar, aceptan este grupo y ahí pueden plantear preguntas, se pueden conocer, y luego vamos a volver todos juntos a finalizar la reunión, ¿vale? Así que acepten la invitación que se les está mandando ahora. Vamos, acepten nomás.
Oye, qué interesante. Por lo menos nosotros fue muy, muy entretenido poder conversar y ampliar un poco los comentarios que nos hizo Gabriel y Claudio. Y es entretenido ver cómo todos tenemos nuestras ideas y nuestras angustias al respecto. Fue muy bueno, así que felicitaciones a los que plantearon este asunto y creo que quedamos con gusto a poco. Yo creo que eso es bueno también. No sé si a ustedes les pasó. Si les pasó, hagan así con su dedito. ¿Quedaron con gusto a poco? Ah, ya. Ok, bueno. Eso está muy bien. Le voy a dar el pase a Mario, que nos va a contar qué es lo que está pasando, qué va a pasar con la iglesia, las actividades de las próximas semanas, y luego vamos a terminar con alguna canción. Mario, por favor. Bueno, bien. Buen día a todos. Ahora vamos a los avisos. Bien, aquí vamos a compartir el calendario para comenzar rápidamente. Sí, en septiembre vamos a comenzar una nueva serie que se va a llamar La Belleza de Jesús. ¿Ya? El próximo domingo va a comenzar la nueva serie, que no está acá en el calendario, pero queríamos avisarles eso. Y con como ya se dijo, hoy se termina la serie de preguntas y el próximo domingo empieza La Belleza de Jesús. Bien, hay muchas actividades. La siguiente diapositiva vamos a ver las reuniones de oración. Este miércoles que pasó hubo la reunión y para septiembre, ahí están las fechas, miércoles 9 y 23 de septiembre, va a haber ese tiempo de oración. Bien, si tienen algún amigo o conocido o familiar que tenga alguna necesidad, también pueden invitarlo para orar ese día. Y cada semana que toca las reuniones se envía el link al grupo de IPA y ahí lo pueden compartir. ¿Sí? Luego, ahora vamos a ver de nuevo el calendario, vamos a ir nombrando rápido. El viernes 11 son las tertulias sobre gigantes de la fe. Bueno, estos son algunas personas que han influenciado de alguna forma en el tiempo en que vivieron, ¿sí? Así que todos el viernes 11 y el viernes 25 van a ser las tertulias de 8 a 9 de la noche, ¿ya? No solo se expone de alguien, sino que también hay tiempo para preguntas y para dudas respecto a ese tema. El 19 va a haber la charla del plebiscito. Entonces ahí, no sé si recuerdan la anterior charla del cristianismo y pandemia, la dio Jimena Prado, ella misma lo va a dar esta charla sobre el plebiscito, para estar compartiendo y, bueno, como dice ahí, cristianos informados sobre lo que se va a venir en octubre. También va a haber un espacio para preguntas y para compartir al final. Y el sábado 26 hay dos actividades. En la mañana, a las 10 de la mañana, hay una charla de revitalización ministerial, que es para todos los que estén interesados en la iglesia y en el liderazgo. ¿Sí? Es una invitación para todos. Y en la tarde va a haber la segunda jornada de matrimonio, a las 8 de la noche. Ya va a estar compartiendo el pastor Pablo Zavala desde el norte de Chile. Así que igual invitamos a que sigan compartiendo a sus familiares, conocidos, que como nos contaron ayer fue una buena reunión. Bueno, y también por último quería avisar de Claudio de que esta semana para cualquier duda o cosa va a estar él de vacación y si pueden contactarse con el equipo pastoral, Gabriel, Guayoni o bueno, nosotros, Emi o yo. Y esos son los avisos. Okay, gracias, Mario. Y bueno, vamos a cantar esta última canción que se llama Sublime Gracia. Es un himno muy antiguo y que habla de el amor tan grande que tiene Dios incluso para las personas más atroces como un traficante de esclavos, como es el que escribió este himno tan maravilloso. Sublime Gracia.
cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Qué hermoso himno y qué profundas las palabras, pensando justamente de quién las escribió, ¿no es cierto? Un traficante de esclavos. Quiero terminar con las palabras de Pablo a los Corintios, y dice: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración. Hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga y les dé una hermosa semana. Y ahora podemos abrir nuestros audios y... Eso. Hola. Hola a todos. Hola, hola, hola. Hola a todos. Buenas tardes. Hola, Cari. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Hola, ¿Cómo están los Elvan y Ramírez? Janet. Hola, Saludos a la Janet. Catherine. ¿Dónde están los Ramírez? Ahí están. Muy bien. Hola a todos. Hola, Eddie. Hola. Hola. Dale. Hola, don Mario. Hola, Luis Díaz. Hola, Lauri. Hola, hermano. Gracias, Rocío Tala, por el testimonio. Hola. La mamá, la Hola, Rosy, la mamá. Lauri. ¿Qué? Hola. La Silvia y la Salta. Hola, Sol. Escuchar más fuerte, no sé más Ah, fuerte. está toda la familia Ormazábal. Sí. Ah. Hola, Silvia. Pauli, hola Pauli. Buena, buena. Y está toda la familia. Silvia. Henry, ¿dónde está Henry? ¿Dónde está la nana? No la veo. ¿Los Lali se salieron? Hola, Lauri. Tu mano. Hola, Miriam. Hola, Nane. Hola, Mariana. Hola, Hola, Dani. Hola, Beca. Hola, Catherine. Este es el minuto del desorden. Hola, Carmen. Oye, pero siguen grabando.